¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de estas clases en línea. Escuela Dominical. Soy la hermana Alma Martínez de la Primera Iglesia Bautista de Woodbridge y seguimos con los estudios bíblicos para adultos. Comenzamos hace como 3 semanas el estudio básico, la sesión principal, la clase se llama ¿Por qué necesito la iglesia? Hemos venido estudiando y aprendiendo que la iglesia, estamos unidos por Jesucristo. Es el que nos une. Estuvimos viendo eso en la primera sesión. Estamos unidos, Él nos ha llamado a ser una familia. Lo comparábamos con el cuerpo de Cristo, donde la iglesia es el cuerpo, Él es la cabeza, y nos vamos edificando, uniéndonos unos con otros para formar una iglesia donde mora Dios a través de su Santo Espíritu que vive dentro de nosotros, los que somos creyentes, cristianos. Estuvimos viendo la semana pasada, oramos los unos por los otros y estuvimos aprendiendo precisamente eso, que debemos de apoyarnos en oración los unos por los otros, especialmente en estos tiempos que nos está tocando vivir una pandemia, una experiencia que ninguno de nosotros antes la había vivido y que hoy estamos aprendiendo a vivir de esta nueva manera. Debemos apoyarnos y esa es la clase de esta semana. Nos apoyamos mutuamente. Como siempre, no voy a leer toda la aplicación. Los que tienen el link para poder entrar al libro y lo pueden leer en sus casas. Si usted no tiene ese link, escríbame, deje un mensaje al final de este video y yo le puedo mandar el link para que usted tenga su libro de estudio. Pero hay varias cosas que quiero compartir de la lectura de la aplicación a la vida. Dice, pero el sabio dice, conoce sus limitaciones y sabe que necesita la ayuda de otros. Hoy día sobrevivir sin ayuda de otros es prácticamente imposible y esto es aún más real en la iglesia. Necesitamos los unos de los otros. Más adelante la lectura dice, en su carta, hablando de la carta de Pablo a los Efesios, en su última carta vemos que él dependió de sus colaboradores, la carta a los Filipenses, Pablo dice, que aquí vemos que él dependió de sus colaboradores hasta los últimos días de su vida. Ningún creyente en Cristo ha sido capacitado para mantenerse de pie sin ayuda de los miembros de la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros y por eso es que estamos estudiando esta serie de lecciones acerca de la iglesia y el por qué necesitamos de la iglesia. La idea central para esta semana dice, si usted la quiere anotar, es bueno tomar notas para siempre recordar, Dios da dones espirituales a su iglesia para cumplir con su trabajo. Esa es la idea central. Y vamos ya a la primera lectura de este día, que dice, está en Efesios 4 del 1 al 7, si usted quiere buscarlo, Efesios 4 del 1 al 7 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa es la primera lectura del día de hoy. Y así, rapidito para comentar, vemos aquí que Pablo, lo que él viene hablando en los primeros 3 capítulos, él ha descrito la obra que Dios hace en nuestras vidas para salvarnos, para salvar al pecador de las tinieblas del pecado. Habla también de la gracia de Dios al revelar el misterio que en el Evangelio tanto judíos como gentiles son hechos uno solo a través de la fe. Ok, no me voy a entretener, pero hay algo que quiero sí comentar. Pablo les está retando acá en esta carta a los Efesios que él está usando su autoridad como apóstol de Jesucristo, los reta a tomar en serio, dice, su vocación, entre paréntesis, como cristianos. La salvación no es el fin de nuestra experiencia en Cristo.
es apenas el comienzo de una nueva vocación y un estilo de vida. Con mis hermanos de la clase en lecciones anteriores hemos visto cómo el momento de la salvación, cuando usted en una iglesia o con un amigo cristiano, usted decide entregar su vida a Cristo, y usted levanta la mano, si es en una iglesia, pasa al frente, usted recibe a Cristo en su corazón, ese es apenas el principio de una vida transformada, de un proceso que va tomando día a día en su vida, y es lo que Pablo está diciendo acá. Es una nueva vocación, es un nuevo estilo de vida, y esa vocación a la que Pablo se refiere tiene que ver con la manera en que nosotros tratamos a nuestros semejantes, especialmente en la iglesia, porque dice Pablo, ahora dice, ahora anda con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso está en el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Miren, hermanos, especialmente hermanos y los que todavía no han entregado su vida a Cristo, para que también entendamos, Dios, prácticamente lo que está diciendo aquí Pablo, Dios no ha terminado con nosotros. No somos un producto terminado. Tenemos todavía nuestras fallas, tenemos todavía nuestros errores, todavía seguimos luchando con ese hombre pecador que vive dentro de nosotros, y es lo que está diciendo acá. Por eso dice soportándonos los unos a los otros en amor. Cuando hay amor es fácil perdonar las fallas del otro, y es lo que Pablo está diciendo. Dios no ha completado ese proceso del que yo les hablaba, o Pablo habla al principio. Cuando usted recibe a Cristo, ese apenas el inicio de un proceso. Dios no ha completado ese proceso de santificación. Para los que no saben lo que es santificación, ser santo o la santificación es ser apartado para Cristo. Nosotros hemos sido apartados para servir a Cristo. Entonces Dios no ha terminado ese proceso. Es un proceso que va a ir sucediendo, transformando nuestras vidas hasta que Cristo venga. Entonces por eso Pablo les recuerda que deben de apoyarse los unos a los otros. Algo más que quiero destacar acá. La iglesia se distingue en el mundo por su unidad. Está diciendo aquí, habla de un cuerpo, un espíritu al que fuiste llamado a una misma esperanza que es en Cristo, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, Dios de todos, que está sobre todos y en todos. O sea, somos llamados a estar unidos. Mire que no está diciendo que seamos todos iguales, porque usted se imagina que fuéramos todos iguales y todos nos vemos igual que la hermana Alma. Qué feo, ¿verdad? O que todos nos vemos igual, qué sé yo, en apariencia, en carácter, en todas esas cosas que nos distinguen. La iglesia no está llamada a que seamos iguales, pero que seamos unidos. Vamos a estar de acuerdo y vamos a estar unidos en la iglesia, porque estamos bajo ese Dios trino, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos unidos. Somos diversos, somos muy diferentes. Yo tengo mi manera de ser. Otra persona que está al otro lado de esta cámara, de este video, tiene otro carácter completamente diferente, pero somos hermanos en Cristo porque nos une la sangre precisamente de Jesucristo, que fue derramada en la cruz. Entonces, somos diversos, pero estamos unidos. Diversidad, pero unidad en lo espiritual. Ahora, vamos a hablar otro tema, lo vamos a ver, pero cuando nosotros tenemos dones, cuando usamos dones para el beneficio de los miembros de la iglesia, mantenemos la unidad del Espíritu. Vamos a ver de lo que vamos a hablar, de lo que está hablando. Dice el siguiente pasaje, Efesios 4, del 11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y
pastores y maestros. Pueden ser 4 o 5. A fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo sé que hay hermanos en Santa Tecla que conocen bien este pasaje, porque este pasaje estaba en la iglesia allá donde yo me convertí. Lo teníamos en grande ahí en la iglesia bautista de Santa Tecla. Pero bueno, mira lo que está diciendo Pablo acá. Dice que Dios da dones a todos. Todo el que es cristiano, todo el que es creyente en Cristo tiene por lo menos un don. Oiga, por lo menos un don. Aquí Pablo está hablando, identifica 4 o 5 clases de siervos a los cuales Dios da dones exclusivos. Dice que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios da a cada persona, la capacita para administrar estos dones. Dios capacita a las personas con estos dones para administrar la iglesia. Los apóstoles, que vienen a ser los misioneros comisionados por Cristo para abrir brechas del evangelio. Habla también de los profetas. No necesariamente el profeta podía adivinar el futuro, sino que el profeta más bien tenía la habilidad de hablar. Mostraban habilidades para hablar a otros y edificarlos, los consolaban, los confirmaban en abundancia de palabra de Cristo. Habla de los evangelistas también. Lo tercero, evangelista, son las personas que tienen la capacidad muy grande de exponer el evangelio. Y después dice pastores y maestros. Son también llamados ancianos. Usted puede buscar en Hechos 20:17, 1 de Timoteo 5:17, y habla el énfasis acá está en la madurez espiritual, no en la edad. Y son los que están a cargo de la iglesia local. Ahora, es probable que Pablo en este contexto tuviera en mente a los pastores en el sentido de ejercer la enseñanza, la sana enseñanza en la iglesia. Ahora, Pablo habla también acá de los propósitos de estos dones. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía cuando Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Vamos a ver. Primero, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Son estas personas responsables de perfeccionarnos a los demás, no para que ellos reemplacen a estos pastores y maestros evangelistas, sino que para que la iglesia siga creciendo. Acuérdese que si nosotros no cumplimos con el mandato de ir, de predicar, de evangelizar, de hacer discípulos, la iglesia muere. Si los apóstoles se hubiesen quedado, bueno, les vamos a enseñar a otros y pues que hay que vean, la iglesia no estaríamos nosotros como cristianos en el lugar donde estamos. En segundo lugar, Dios da estos dones específicos para entrenar para la edificación del cuerpo de Cristo, hablando aquí en el sentido corporativo del ministerio, es decir, la iglesia local. La iglesia crece por ese ministerio de enseñar la sana doctrina, la santa palabra, enseñarla, y entonces que la iglesia se beneficie, toda la iglesia local se beneficie. En este caso, por ejemplo, yo pertenezco a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Usted que está allá en El Salvador, usted pertenece a otra iglesia. El día que este video llegue hasta yo no sé dónde pueda llegar, tal vez no llegue muy lejos, pero usted va a pertenecer a esa iglesia local, y los dones que usted tiene se va a beneficiar esa iglesia local a la que usted pertenece. Y el tercer propósito de Dios de dar estos dones se encuentra precisamente en el versículo 13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos, reconociendo que todos, santos, apóstoles, ancianos, todos lleguemos a ese éxito de la iglesia. Administrando los dones, se mantiene, repito, la unidad de la iglesia en la fe. Y el último pasaje de este día está en Efesios 4, del 14 al 16, y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Woodbridge, antes de que toda esta pandemia aconteciera, estaba dándonos, proveyendo esas enseñanzas de las que hablábamos en el pasaje anterior, proveyendo enseñanza, ayudándonos a crecer. Tenían una clase, voy a hablar que tenemos, porque esta pandemia tiene que pasar un día, tiene que terminar y vamos a retomar todas estas clases, todas estas reuniones y enseñanzas. Una clase que se llama ¿Dónde encajo yo? Y la hermana Judy, que es la hermana que en ese momento estaba impartiendo las clases, me dice: Alma, tú deberías de tomar la clase ¿Dónde encajo yo? Y ustedes saben el orgullo que se nos mete a veces hasta por los poros. Yo pensé, ¿yo cómo voy a tomar una clase de ¿Dónde encajo yo? Si he sido maestra de escuela dominical por años, pertenezco a la iglesia de hace añísimos, pero bueno, habiendo un poco de sumisión en mí, me sometí a la clase. Miren, no saben, y esto mis hermanos en la clase se los he comentado antes, no saben todo lo que yo aprendí. A mí esa clase me encantó, me fascinó, porque sí nos muestra todos esos dones que Dios nos ha dado. Si usted todavía, siendo creyente, si no es creyente, no se preocupe tanto de esto. Primero usted tiene que entregar su vida a Cristo. Pero el que es creyente y todavía no sabe cuál es su don, búsquelo. Búsquelo, pídale al Señor que se lo muestre, y cuando la iglesia se reúna ya de nuevo en toda su magnitud, clases de los martes, los jueves, etcétera, etcétera, tome esa clase. Dígale a la hermana Judy, ¿cuándo vamos a tener otra vez la clase de ¿Dónde encajo yo? Porque eso es lo que Pablo está hablando acá, para que no seamos fluctuantes, dice, para que no seamos como niños llevados de un lado al otro y nos dejamos engañar. Y entonces escuchamos que alguien dice: ay, allá viene el Cristo, y salimos para allá. Y que allá se apareció una figura y salimos para allá. Tenemos que ir creciendo. La persona debe de crecer cada día aprender algo nuevo. Y la iglesia tiene variedad de dones. Y Pablo reconoce aquí que el buen desarrollo de los dones hace posible que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando usted va creciendo, va desarrollando sus dones, usted va creciendo y ya no tiene que preocuparse de que alguien le va a decir algo al oído y usted se lo va a creer, porque usted va a conocer la verdad, porque usted la ha estudiado. Alguien ha dicho que el cristianismo verdadero no consiste en una religión, sino en una relación personal con Cristo. Y eso es muy cierto, hermanos. Hemos sido llamados a tener una relación con Cristo, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos, dice el versículo 15, en todo en aquel que es la cabeza. Yo voy a poner mi crecimiento espiritual en Cristo, que es la cabeza, porque yo voy a tener una relación con Él. Y el que es cristiano lo sabe, el que no lo es, ya le dije, no puede, tiene que tener primero a Cristo en su corazón. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, tenemos una relación diaria con Él y dedicamos tiempo a estar con Él. Entonces, de eso es lo que está hablando Pablo acá, de tener una relación. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Cristo. Entonces, voy a terminar acá porque hay mucho más.
usted lo puede estudiar. Si tiene acceso al libro, lo puede estudiar. Si tiene preguntas, solamente quiero recalcar acá que la iglesia va a buscar siempre la manera de incorporar a todos los miembros, jóvenes, niños, adultos, enfermos, sanos, a todos de diferentes idiomas. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos el ministerio de traducciones. Cuando llega una persona que no habla el español, se le dan unos audífonos y hay un hermano que está siempre traduciendo el servicio al inglés. Y ojalá y un día lo podamos tener, personas que hablen chino, japonés, qué sé yo, árabe. Entonces vemos acá, miren qué lindo. Estamos unidos, somos una iglesia en Cristo Jesús. Oramos los unos por los otros y hoy crecemos usando los dones. Hermanos, con esto yo me despido. Que estén bien, cuídense y nos veremos, si Dios lo permite, si las cosas no cambian y la escuela dominical todavía sigue pues en este formato que nos hemos visto en la necesidad de optar, pues nos veremos acá. Cuídense, los quiero mucho, que el Señor los bendiga. Hasta luego.